Muy buenas noches a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen. De nuevo, Voz Libertaria de Venezuela por nuestro canal YouTube. Hoy es 1 de septiembre del 2020, del 2020, como yo acostumbro a llamarlo. Quiero, como siempre lo hago, darle las gracias a todos los que se han suscrito en nuestro canal, porque sin ustedes, este espacio, esta ventana, que no es otra que la ventana de la libertad de Venezuela, no sería posible. Y también quiero recordarles y quiero seguir invitando a todos aquellos que no se han suscrito, que lo hagan a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Hoy, un especial invitado. Aquí dirían en el oriente de mi país, de donde soy, aquí están corriendo los conejos detrás de los perros. Porque hoy voy a entrevistar a uno de los periodistas que yo más admiro por 3 razones. Primero, porque ese practica la independencia del periodismo como tiene que ser. Lo viene practicando desde hace muchísimos años. Segundo, una claridad histórica política de nuestro país, como pocos lo han hecho en los últimos 30 años. Lo digo con mucha franqueza y mucha sinceridad. Y en tercer lugar, valiente, luchador, y permanentemente está aportando y apostando, como todos, la mayoría de los venezolanos, a la libertad de Venezuela. Me refiero, y quiero darle la bienvenida a este periodista, a mi apreciado Roberto Olivares, periodista, columnista y analista político. Roberto, para Voz Libertaria de Venezuela y 5 minutos de la resistencia, y en lo mío y en lo personal, para mí es un verdadero placer tenerte en mi programa. Bienvenido. Gracias, Luis. Sobre todo, agradecerte esa deferencia, ¿no? Esas palabras introductorias hacia mi persona, que se agradecen con el corazón en la mano, porque yo sé que tú lo dices de manera sincera. No hay ningún tipo de, digamos, de dinero de por medio ni de intereses. Sencillamente por allá hay un patriota que está en el exilio por España, por aquí hay otro patriota que está en el exilio por los Estados Unidos, y te agradezco la invitación a tu canal de resistencia, que dice 5 minutos. Espero yo que hablemos más de 5 minutos, ¿no? Bueno, luego te lo explicaré en privado de qué se tratan en los 5 minutos. No, vamos a hablar una hora, fraccionado en 30 minutos, Roberto, porque contigo hay mucha tinta en el tintero, y voy a intentar un reto más, porque si mal no recuerdo, creo que tú eres el tercer periodista que me permite entrevistarlo. Por cierto, a muchos más he invitado, pero no han tenido la deferencia como tú, y como Alejandro Marcano, por ejemplo, de Orlando Avendaño, a quien los he tenido en nuestro programa. Bueno, pero entrémosle a los diferentes temas, Roberto. Bueno, yo tengo aquí mi chuleta, pero la podemos también romper. Bueno, el tema de hoy, los llamados indultos. Los llamados indultos, Roberto, empecemos por allí. Los indultos presidenciales. ¿Cuál es tu lectura, Roberto? Bueno, fíjate, precisamente ayer, ahorita mencionaste a Alejandro Marcano. Ayer Alejandro me entrevistó porque él se va de vacaciones, y creo que la entrevista que me hizo sale el viernes, ¿no? El viernes creo que la va a publicar porque se va de vacaciones. Hablamos sobre estos indultos, obviamente, que al final del día no vienen siendo indultos. Vamos por partes. Yo creo que, como se lo dije a Alejandro, aquí hay algo que a la gente no le gusta, que uno hable así precisamente, tan crudo, pero el que sale mejor parado con este movimiento de los supuestos indultos es Nicolás Maduro y las mafias que han secuestrado a Venezuela. ¿Por qué lo digo? Ya precisamente hoy tú ves los titulares de la prensa extranjera y ves declaraciones de voceros, por ejemplo, de la Unión Europea y de otros países importantes,
donde obviamente ellos dicen, incluyendo a la Bachelet, a la nefasta Bachelet, a la izquierdosa, que hoy en día está como la secretaria, ¿no?, de Derechos Humanos, para presos políticos y todo eso de la ONU, diciendo que, bueno, que es una medida positiva por parte de Maduro, ¿no?, hacia la reconciliación nacional y todo este cuento que sabemos que es pura paja. Pero bueno, al final del día, en realidad Maduro es el que queda mejor parado, porque la prensa internacional ya sí mismo lo está demostrando hoy, como se lo dije ayer a Alejandro. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llena de felicidad? Que en ese grupo sí hay unos verdaderos rehenes políticos, no presos políticos, rehenes políticos, porque es muy importante utilizar los términos correctos cuando uno se está refiriendo al tema venezolano, sobre todo en mi caso, que soy comunicador social y periodista. Entonces no son presos políticos, son rehenes políticos. Por ejemplo, Vasco da Costa. A mí me da sumamente una felicidad saber que Vasco da Costa ya salió de la cárcel, y como se lo dije ayer a Alejandro también en la entrevista, bueno, ojalá esas personas busquen la manera de irse de Venezuela lo más pronto posible, porque si no los van a volver a utilizar. Son fichas, ¿verdad?, mediáticas, y fichas que utilizan también desde el punto de vista electoral y mediático. Entonces hay otros en esa lista que no son presos políticos, que no son rehenes políticos, y que sencillamente son parte de la comparsa, del status quo, y también son parte del genocidio que se lleva a cabo en Venezuela, como por ejemplo Henry Ramos Alú, que salió en esa lista, Julio Borges, que salió en esa lista, Miguel Pizarro, que salió en esa lista. Entonces ahí hay una lista un poco de personas que unos no son presos políticos y otros ni siquiera han sido perseguidos, unos se autoexiliaron, como Borges, por ejemplo, y otros que ni siquiera han sido perseguidos, como Henry Ramos Alú. Pero al final del día, eso es una lectura que, te repito, empezando porque Maduro queda bien parado, otros no eran perseguidos políticos, otros no eran presos políticos, sino rehenes políticos. La conclusión es que todo apunta a que eso viene dado porque el 6 de diciembre, ¿verdad?, vamos a tener ese fraude electoral ya cantado, de esa nueva elección fraudulenta de la Asamblea Nacional, que por ahí van los tiros, por lo que Juan Guaidó en este momento está buscando piso político para poderse ir al exilio y seguir como presidente interino. Roberto, estos indultos no pudiéramos nosotros entenderlo como que están retomando aquella agenda que a muchos ya se les ha olvidado, de las reuniones de Santo Domingo, aquella, bueno, todas las que han habido, pero no es parte esto de nuevo, que están retomando la agenda de las conversaciones y de los acuerdos, y que de nuevo, evidentemente, la falsa oposición intenta por tercera vez volvernos a engañar de manera descarada a todos los ciudadanos. No puede ser esto la continuidad, aquel escenario cuando Julio Borges no quiso firmar, y cuando precisamente el delincuente, porque ese es lo que es ese psiquiatra loco de Jorge Rodríguez, lo amenazó, y que fue uno de los motivos por el cual salió Julio Borges corriendo. ¿No será eso lo que está empezando de nuevo a suceder con el Papa Francisco y sus voceros por detrás, la carta de la Conferencia Episcopal, Zapatero y la Unión Europea haciendo la comparsa? ¿Qué lectura le das tú a este comentario, Roberto? Bueno, es que la continuidad siempre ha existido. O sea, mira, desde el 11 de abril, cuando los civiles tumbamos a Chávez, porque fuimos los civiles los que tumbamos a Chávez el 11 de abril, y lo regresaron el 13 los militares en una pugna interna, entre la que obviamente Baduel lideró ese movimiento para restaurar a Chávez en el poder, y ahora lo está pagando Baduel y sus hijos y su familia, porque así es la vida, ¿no? La vida, algunos y la mayoría aquí mismo pagamos lo que hacemos, otros no, otros lo pagan en el otro plano. Pero también, entonces, y también empresarios. Y también empresarios. Sí, claro. Empresarios. Pero desde ese 11 de abril, cuando el 13 los militares regresan a Chávez, que te repito, por una pugna interna del mundo militar, el pueblo venezolano ha estado muy claro
de quienes Chávez, de quienes rodeaban a Chávez, y después que regresan a Chávez, que se empiezan a dar todos estos fraudes electorales continuos, el pueblo fue abriendo los ojos también de quién era la supuesta oposición, de quién era Rosales, Capriles, Ramos Alú, etcétera. Llevaron muchos años, pero bueno, llegamos ahora aquí, en donde estamos. Mencionaste algo muy importante, el Vaticano, que sabemos que está hoy en día liderado por un comunista izquierdoso, que es una ficha de las élites globales y del nuevo orden mundial, y que, por ejemplo, le dio la orden al episcopado venezolano, me refiero a los de arriba, no me refiero al cura de parroquia y al padre de parroquia, que en su mayoría son buenos, están con el pueblo, no están de acuerdo con ir a elecciones fraudulentas, pero bueno, el Vaticano le dio la orden a los obispos, al cardenal, etcétera, de sacar esa carta que pasará a la historia como una de las peores cartas dirigidas al pueblo venezolano por parte del clero y de sus líderes, ¿no? Donde dicen que, bueno, que había que votar porque la abstención no es suficiente. Entonces, todo esto, esa continuidad que empieza desde el 13 de abril cuando regresan a Chávez y que ya estamos aquí en el 2020, vamos para el 2021, todo, bueno, es complicado, es extenso, podríamos pasar aquí 100 horas hablando y nos faltaría tiempo. Pero eso de la elección, de lo que mencionaste de Jorge Rodríguez, el psiquiatra loco demente, de todo esto, por supuesto que es la continuidad y por supuesto que es un guión y por supuesto que son diferentes mafias de un lado y del otro y por supuesto que por ahora se seguirán saliendo con la suya porque no hay manera de que el pueblo venezolano de manera interna se pueda revelar a estas alturas de la película. Esa es la realidad, ni por parte de los civiles ni por parte de un poquitico, ahí digo yo, unos pequeñitos militares que digamos todavía podrían ser patriotas, que en algún momento tratarían de actuar, que ya tampoco lo pueden hacer porque están totalmente, digamos, la palabra sería cuando, no me está viniendo la palabra aquí, están siendo, bueno, controlados, no es la palabra que quiero usar, pero controlados y ya sabemos por las diferentes mafias, por las diferentes potencias, entre ellos están los cubanos, que cuando yo menciono a los cubanos, yo no los menciono como potencia. Los cubanos, los castristas y todos estos espías son como una sanguijuela, como una rémora con el tiburón, pero las otras potencias sí las podemos mencionar, que ya tú sabes cuáles son: China, Irán, Irak, Turquía, etc. Roberto, hablando de continuidad, el 23 de enero del 2019, la juramentación de Juan Guaidó como interino y bueno, el fracaso y el engaño rotundo que nos hizo a todos los venezolanos. Y digo nos hizo porque ese es uno de los arrepentimientos más grandes que yo tengo en la historia de mis 65 años. Y se lo estaré repitiendo a mis nietos todas las veces que yo pueda. Que por intentar ser un ciudadano democrático, entré en ese sentimiento colectivo y desde aquí, desde la Plaza Cataluña, también juré acompañar a esa falsa de Juan Guaidó. Hoy, 1 año, 8 meses estamos cumpliendo. Bueno, sabemos lo que ha pasado. Pero de nuevo, Juan Guaidó convoca a una unidad nacional. Hablemos de eso, Roberto. ¿Cómo tú lo percibes? Bueno, lo percibo, fíjate, como te dije hace ratico, está buscando un piso político que obviamente va a perder en el momento en que la Asamblea Nacional sea recuperada por Maduro y por sus adláteres, que bueno, en realidad recuperada no, porque ellos han manejado esta Asamblea Nacional a su antojo, ¿no? A través de las mafias de oposición, de supuesta oposición. Pero digo yo recuperada ya desde el punto de vista simbólico, ¿no? Que entren ellos de nuevo con sus franelas, que hagan su show y su cosa desde el punto de vista mediático. Entonces Juan Guaidó sabe que se tiene que ir de Venezuela y se tiene que ir al exilio y está buscando un piso político para poder
estar, subsistir desde el exilio y que todavía se le siga reconociendo como presidente interino, como presidente encargado de Venezuela, pero te repito, ya desde el exilio. Entonces, sencillamente, él trata de buscar este nuevo show de un pacto nacional y que para rescatar a Venezuela y liberar a Venezuela, porque sencillamente eso es lo que él va a necesitar desde el exterior, cuando ya se ha dado cuenta que perdió el apoyo popular, cuando ya se ha dado cuenta que está perdiendo el apoyo internacional, por lo menos desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de cuando se reúnen presidentes, embajadores, ellos hablan en privado que bueno, que Guaidó no dio la talla, que no es el hombre para apuntar a la liberación de Venezuela, y eso ya lo ha dejado muy claro Donald Trump, no desde ahorita, desde el principio. Desde el principio lo dejó muy claro Donald Trump, ya eso se ha hecho público a través de John Bolton, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está buscando Luis, lo que está buscando el piso político para poder seguir siendo el presidente interino encargado desde el exilio. Yo no sé cuál va a ser la reacción de Donald Trump después de ser reelecto, porque ahora ya las cosas se están perfilando bien bonitas para los que apoyamos a Trump y casi seguro que va a ser reelecto el 3 de noviembre. No sé si él ya reelecto va a dar un cambio o un giro en torno a Guaidó, a las personas que lo rodean, y no sé si en definitiva va Donald Trump entonces a liberar a Venezuela, algo que él ha dicho porque él lo dijo públicamente que él no se iba a ir de la Casa Blanca sin liberar a Venezuela. Entonces, ahorita hay un análisis que uno puede hacer llevándonos por lo que hemos visto hasta ahora, pero las cosas pueden cambiar radicalmente después de que Trump sea reelecto y en definitiva si él se decide a liberar a Venezuela, porque bueno, no creo que va a utilizar a Guaidó y a la gente que lo rodea para eso. De eso vamos a hablar en la segunda parte, Roberto, porque la he planificado de manera que toquemos el tema geopolítico y obviamente, ¿quién más que tú que estás en Estados Unidos, que conoces perfectamente la política y la historia de los Estados Unidos y que estás involucrado, porque sé que estás muy involucrado en el tema, para analizarlo en la segunda parte? Voy a regresarte de nuevo al tema de Juan Guaidó, porque, o sea, no es, tú y yo sabemos que no es bueno. Juan Guaidó es como un accidente, pero es la continuidad del engaño de todos estos cascarones, de estos partidos, que por cierto, varios de ellos son los responsables de que haya surgido en nuestro país una desgracia como Maduro y como Chávez, por supuesto. Claro, claro. Y son los mismos actores. Pero la nueva cara, Luis, es la nueva cara del status quo. Entonces vamos para los que nos escuchan, para los que nos ven, y sobre todo para nuestros usuarios de Europa que están ávidos de entender de voces como la tuya, como las nuestras, lo que realmente está pasando en Venezuela. Cuando hablo de la continuidad del engaño, es que el engaño comenzó en el 2015. Y una de las cosas que tenemos que explicar, Roberto, es que cuando Juan Guaidó y la MUD permanentemente han llamado a la unidad, es un llamado de engaño. Porque la ciudadanía, que es lo que ellos quieren ocultar, que es la que no los quiere a ellos como partido, ni como líderes, cada vez que ellos han convocado a esa ciudadanía de profunda conciencia, la ciudadanía ha respondido. 2015, les dieron todo el poder parlamentario para sacar a Nicolás Maduro. No lo hicieron. Negociaron. Ramos Ayuno lo hizo su primer año, Julio Borges no lo hizo el segundo año, Barbosa no lo hizo el tercer año, o mejor dicho, Rosales. Y bueno, el accidente terrible que nos toca a nosotros con Juan Guaidó, liderado desde la embajada ahorita, del que yo llamo, bueno, el patológico de Leopoldo López. Sí. Esa es la realidad. Ahora bien, a donde quiero llegar para preguntarte, ¿crees tú, Roberto, de verdad, como analista político, como periodista, como venezolano, como lo que tú realmente eres, que en mi presentación me quedé pequeño, que se saldrán de nuevo con las suyas? Porque es una alianza global, para no hablar nacional. Es una alianza global. Pero es que, Luis,
¿Tú crees que se van a salir con la suya y nos van a volver a engañar con el tema de parlamentarias, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, y ahora intentan una consulta plebiscitaria? Bueno, lamentablemente no hay otra opción porque ellos son los que controlan a la supuesta oposición venezolana, pues, y sabemos que son traidores, que son corruptos y que además de eso están aliados también a los de la tiranía genocida, a Maduro, a Padrino, a Tarek El Aissami, a Diosdado Cabello. Entonces, lamentablemente, el país está secuestrado por mafias extranjeras, por mafias internas y doblemente más trágico por una supuesta oposición que en vez de velar por los intereses de los ciudadanos y del pueblo, velan por los intereses particulares de sus partidos, de sus líderes, de sus familiares, de sus amigos y por los propios intereses de la tiranía genocida, porque, te repito, ellos comparten el poder, tienen testaferro, etcétera, etcétera. Esto no son elucubraciones, esto no es un invento. Ya a estas alturas que estamos teniendo esta conversación, el 1 de septiembre del año 2020, la mayoría del pueblo venezolano sabe que esto que estamos hablando aquí es verdad, es así, es fehaciente, no son inventos ni elucubraciones. Entonces, que se van a salir con la suya, por supuesto que se van a volver a salir con la suya. Ahora el invento es un plebiscito, después el invento es Guaidó en el exilio. Entonces, volvemos a lo mismo. Si Donald Trump no se decide a liberar a Venezuela, yo no veo salida a corto plazo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ok, Roberto, entonces vamos a complementar la pregunta. La carta de María Corina Machado y esa reunión que le dieron así como que mediáticamente era como aquello parecido, crearon un ambiente parecido como cuando se iba a reunir Juan Guaidó con el presidente Trump. O sea, los laboratorios mediáticos, sobre todo el que dirige el mafioso de Alberto Federico Rabel y el otro mafioso de Leopoldo Castillo, crearon esa sensación. Pero resulta que María Corina se la tenía guardada. Dame tu análisis sobre los resultados de esa reunión y el contenido de la carta de María Corina Machado. Bueno, mira, ya yo tengo meses diciendo que María Corina Machado está equivocada en su estrategia, buscando supuestamente el TIAR y buscando eso de las coaliciones hemisféricas. Yo desde hace meses vengo diciendo que hay que enfocarse en la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese debería ser el discurso, olvidarse de los países vecinos, porque ya sabemos que en privado Duque y Bolsonaro lo han dicho que no están de acuerdo con una incursión militar en Venezuela. Entonces, eso lo sabe María Corina, eso lo sabe la mayoría de las personas en el entorno político y militar de Latinoamérica, de Venezuela, en Estados Unidos, en el Comando Sur, eso se sabe. Entonces, yo no sé por qué razón María Corina sigue pregonando esa salida multilateral de coalición hemisférica cuando ella sabe que no se va a dar. Y de hecho, fíjate, ayer Elliot Abrams dio unas declaraciones que me parecieron un poco pasadas de tono al referirse a María Corina, que es una dama. Ok, me pareció que la manera en que él se expresó de María Corina no es la correcta y mucho menos eso es algo de diplomacia. La llamó que era una persona que vivía en un surrealismo mágico, que ella estaba tratando de engañar cuando sabía que eso no se iba a dar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una mala estrategia, ¿verdad? En este caso es la estrategia mediática de María Corina exponiendo la supuesta salida hemisférica de coalición. Y esa estrategia ya tú sabes que no se va a dar y tú continúas e intentas tratando de venderla cuando ya sabes que no se va a dar, te pueden pasar cosas como la que le pasó ayer, que Elio Abrams da esas declaraciones. Ahora, ¿qué pasaría si María Corina hubiera hecho lo que yo vengo diciendo desde hace meses y se hubiera enfocado en la seguridad nacional de Estados Unidos, pidiéndole a Trump una intervención unilateral por el terrorismo, por la droga, etcétera? Es muy difícil que un vocero de los Estados Unidos como Elio Abrams hubiera dado las declaraciones que dio ayer en contra de María Corina. ¿Por qué? Porque tienen dos opciones. O la ignoran y no dicen nada, o tienen que tocar el tema y en ese caso tendrían que decir, bueno, en realidad sí nos está afectando la seguridad nacional, pero este no es el momento para hablar de una acción unilateral. Y listo, pasan la página. Pero si tú le das a las personas, ¿verdad?, el chance
de que te jodan, vamos a decirlo así, porque lo que hizo Helio Abrams ayer fue joder a María Corina desde el punto de vista mediático e internacional en una plataforma que la ven millones de personas alrededor del mundo. Entonces, bueno, lamentablemente María Corina sigue con esa estrategia y le pasó lo que le pasó ayer. A mí me pareció una falta de respeto de parte de Helio Abrams hablarle así a una dama. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Y esa reunión con Guaidó, los únicos que estaban esperando que saliera algo diferente de ahí es, como tú dices, estos laboratorios que siempre con mala intención están buscando la manera de dividir, porque los que dividen son esos laboratorios, porque la verdadera unidad se ha dado en torno al pueblo, no los políticos. Porque en el caso de María Corina es una tipa inteligente, es honesta, estoy seguro de eso, pero tiene la estrategia equivocada. Esa es la verdad. La tiene equivocada Guaidó y todos ellos. Pero María Corina, que supuestamente no hace parte de ese combo o de ese grupo, también tiene la estrategia equivocada al seguir pregonando salidas multilaterales como el TIAR. Bueno, Roberto, yo comparto contigo plenamente tu comentario del irrespeto de Helios Abrams, y sobre todo viniendo de una personalidad como él, un hombre que maneja la diplomacia con muchísima altura. Yo comparto ese comentario, que ha sido un Twitter realmente irrespetuoso, no solamente porque María Corina es dama, no solamente eso, sino porque, bueno, es una lideresa venezolana que también requiere y merece respeto, más allá pues de lo que crea el señor Helio Abrams. Pero fíjate, Roberto, yo interpretando tus comentarios, pudiéramos entonces decir que María Corina tampoco le está hablando de manera clara, igual que Antonio Ledesma, Carlos Ortega, Diego Arria, que la acompañan en una especie de un grupo que se han querido presentar como los notables, con un documento que realmente nada más lo entienden ellos. Pudiéramos decir entonces que María Corina no le habla claro y que a estas alturas del juego está perdiendo la pelea del caso. Pero es que yo tengo meses diciéndolo, Luis, yo tengo meses diciéndolo. Tiene que enfocarse en la seguridad nacional de Estados Unidos. No tiene que enfocarse en el hemisferio, porque ya ella sabe que en privado lo han dicho. Ella es muy amiga de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia. Y ella sabe que Duque lo ha dicho muy claramente: no voy a aceptar un movimiento militar hacia Venezuela. No mancomunado, no multilateral. Si Estados Unidos lo hace, bueno, lo hará Estados Unidos. ¿Quién se le va a oponer a Estados Unidos? Nadie puede, entiendo, oponérsele a Estados Unidos. Pero entonces ya esos son estrategias que, como yo te dije hace rato, se irán a dar después que Trump sea reelecto. Por ahora eso no va a pasar, ¿entiendes? Pero ¿por qué María Corina ha asumido esa actitud de seguir pregonando una salida que ella sabe no es viable? No lo sé. No lo sé, pues yo no sé por qué, no sé. Bueno, Roberto, la primera parte nos quedan ya apenas 2 minutos y medio. Vamos a aprovecharlo haciendo más o menos un paseo muy rápido por la desgracia que está pasando nuestro pueblo venezolano, con el tema de que les falta de todo. ¿Hasta dónde crees tú que puede soportar el drama todos los hermanos, familiares y amigos que están en Venezuela, sin gasolina, sin gas, sin nada? ¿Hasta dónde crees tú? Rápidamente, bueno, para aprovechar estos 3 minutos que nos quedan. Mira, es una situación sumamente difícil, porque la mayoría de los venezolanos ya se dieron cuenta que la oposición no es una oposición verdadera y patriota. Por eso es que tú has visto el éxodo masivo de venezolanos, que ya van por más de 5 millones, que han abandonado el país, sobre todo en los últimos 2-3 años, pero sobre todo en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque la gente dice: ok, yo estoy dispuesto a echarle bola, yo estoy dispuesto a salir a protestar, pero ¿qué pasa? Me doy cuenta que cuando hemos hecho eso nos han masacrado, y después los supuestos políticos de oposición
que iban a ir adelante de la marcha, o que nos iban supuestamente a cuidar, o que iban a hacer valer nuestros derechos, son los primeros que salen corriendo, matan a 15, a 20 venezolanos, y después tú los ves a la semana o a las 2 semanas haciendo un diálogo, o adentro de Miraflores, o se van a República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo está curado en salud. Entonces ya ellos saben que salir a protestar no va a funcionar, porque los van a matar, van a morirse ahí como unos perros, y la oposición patriota no existe, no hay una oposición patriota. Entonces prefieren irse los que se pueden ir. Los que no se pueden ir, lamentablemente, ya están entrando en conciencia también de que están en un momento crítico, porque además de que cada día se pone más difícil la situación, que ya todos conocemos, no hay agua, no hay luz, casi no se consigue comida, no hay medicina. Cuando la persona se da cuenta de que, bueno, estoy atrapado porque no me puedo ir de Venezuela, me estoy aquí muriendo, no hay salida, no hay liderazgo político de oposición, estamos huérfanos políticamente, no ven salida por ningún lado, se disparan los suicidios, por ejemplo, como ya tú debes saber, hoy en día debemos estar en el número 1 o número 2 o 3 del planeta Tierra en suicidio, un tema que muy poco se toca en Venezuela. En Venezuela hay una epidemia de suicidio, muy poco se toca eso en los periodistas, los analistas, etcétera. Entonces, ¿cuánto más pueden aguantar? Bueno, lamentablemente, Luis, tendrán que aguantar lo que puedan aguantar hasta que Trump, Dios mediante, libere a Venezuela, Luis, o si no, lamentablemente, ya yo te dije y se lo digo a todo el mundo, no hay salida a corto plazo porque internamente ni civiles ni militares están en capacidad de liberar a Venezuela. Entonces, esa es mi respuesta. A mí me duele decirlo, es lamentable, pero no veo salida a corto plazo si Trump no interviene. Y los que están adentro aguantando, ¿hasta cuándo van a aguantar? Bueno, hasta que se le ocurra suicidarse, hasta que se muera de hambre, hasta que lo mate una enfermedad, o no sé qué decir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de esta primera parte. Estoy conversando con el periodista Roberto Barrero, analista político y columnista. En la segunda parte vamos a profundizar en el tema, creo que uno de los más candentes, el tema geopolítico y cuáles pueden ser las expectativas para la libertad de nuestro país, Venezuela. No se pierdan la segunda parte con el periodista Roberto Barrero.